Muy buenas noches. Soy Belsi Socorro Araque Suárez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de Psicología. Hoy en el curso de Psicología Política orientado por la docente Marta Isabel Lazo Quintero. Hoy haciendo unas reflexiones sobre la fundamentación conceptual en la etapa 2. Bueno, la primera pregunta que nos orienta la doctora es acerca de qué es o qué se entiende por política o psicología política. En esta ocasión nos vamos a orientar bajo el concepto de Zárate Alba del 2006, que nos dice que la psicología política se puede definir como la disciplina que busca explicar y describir los comportamientos políticos asociados con los factores psicológicos, ambientales y sociales que inciden en las personas. Esto nos quiere decir que es el estudio del ser humano en esas acciones desde su comportamiento, pero en las acciones participativas de la política. Una segunda pregunta que nos encomienda la profe es ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología política? El objeto principal del estudio de la psicología política es la contribución y el mantenimiento o cambio de un determinado orden sociopolítico. Esto nos lleva a que desde la psicología política se hacen estudios a las creencias, representaciones o sentido común que los ciudadanos tienen sobre la política y los comportamientos de los seres humanos, de las personas, frente a las acciones de participación ciudadana, de problemáticas de la participación en la transformación comunitaria. Tercera pregunta para la reflexión. ¿Cuáles son los temas de análisis, principales líneas de investigación de la psicología política? Se plantearon 5 líneas específicas para el análisis de la psicología política. La primera es las problemáticas sociales y las investigaciones alrededor de estas. Supremamente importante desde la psicología política hacer un análisis a las problemáticas sociales que tenemos en cada contexto, partiendo desde lo macro, ¿no? Desde cómo funcionan desde una realidad nacional a una realidad regional hasta poder analizarla en el contexto donde nos desarrollamos. Otra de las líneas son los procesos psicológicos y políticos, la correlación y la acción mutua entre ellas. Entonces, cómo se cumplen esas acciones políticas y cómo se cumplen estos procesos psicológicos frente a estas dos acciones. Una tercera línea son los estudios históricos sobre la sociopolítica y esto nos lleva a concretar analizando todo un hilo conductor histórico desde cuando nace hasta nuestros días. Una tercera línea es el análisis a las instituciones políticas y sus actores y una quinta línea son los procesos de conflicto de guerra, que nos llevan entonces a un análisis profundo de cómo nació ese conflicto político o de guerra en nuestro país, los conflictos que se desarrollan de guerra en Latinoamérica y en el mundo entero. Estos procesos de conflicto nos llevan a ese análisis de cada uno de los actores que están involucrados en el conflicto de guerra, cómo actúan, cuál es su comportamiento, cuál es su perfil, hacia dónde conducen estos conflictos y todo un proceso de análisis desde el comportamiento y su participación política en ellos. Esto sería en cuanto a las líneas de reflexión frente a la investigación. Otra pregunta es ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios? Entonces, lo primero que hace la psicología política en contribuir a estos procesos comunitarios es en la búsqueda de la transformación comunitaria. Cómo a través de esas vivencias, de esos procesos políticos, se mejora el territorio,
desde las acciones sociopolíticas que se puedan hacer. Cómo se puede transformar un conflicto, de pronto un conflicto negativo, en procesos positivos, en transformación de la misma comunidad y en poder orientar esos conflictos negativos hacia procesos que mejoren y logren el desarrollo de una comunidad. La psicología política contribuye en la transformación de los patrones de pensamiento, de los sentimientos, de la identidad política, de la interacción entre estos patrones y su impacto en la elección política y otras formas de conducta. Esto con base en lo que Gross ha planteado en el 2002. Trabajar sobre los fenómenos y procesos sociopolíticos en relación con su ocurrencia en el campo político. Y la psicología política busca pues entonces procurar cambios fortaleciendo la participación ciudadana de los miembros de la comunidad, ayuda a que las comunidades entiendan los fenómenos políticos y al actuar del hombre en esa sociedad política. ¿Qué tanto actúa el hombre por su género? ¿Qué tanto actúa desde el género masculino, desde el género femenino en la política? ¿Cómo se actúa? ¿Cuántos son sus derechos? ¿Cómo son sus derechos? ¿Hasta dónde van sus derechos? ¿O hasta dónde estos derechos son vulnerados? Esto con respecto a de qué manera la psicología política contribuye hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios. ¿Cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia el aporte en la construcción del perdón y reconciliación para un escenario de conflicto en Colombia, de posconflicto en Colombia? La psicología política permite desde diversas posturas psicosociales y políticas la resolución de conflictos, la intervención para que estos conflictos se planteen de manera de transformación y se puedan trabajar con las mismas víctimas, construyendo lógicas y contextos de no violencia, escenarios transformadores de reconciliación social y perdón, que conduzcan de todas formas a la transformación de los conflictos a través de procesos de intervención. El perdón, que debe comenzar desde el individuo en un análisis intrapersonal, que es lo que nos permite la psicología hacer, o sea, analizarnos intrapersonal primero que todo, para luego desplegarnos a esa transformación comunal, ¿no? Esa transformación grupal, esa transformación que nos permita en grupo hacer diferentes cambios. Entonces es aquí cuando la psicología política se une para trabajar lo que es el perdón, ¿no? Primero trabajándolo desde el individuo y luego trabajándolo a nivel grupal. Muchas gracias por el trabajo de reflexión que nos permite este racionamiento. Muchas gracias, profesora.